continuamos con estas jornadas para a igualdade e hoxe temos con nos Efigenio Amezúa Ortega. Ante todo, darlle as gracias a Efigenio pola súa pronta e desinteresada resposta ao noso chamamento. É un placer contar a súa presencia e o seu saber. Gracias. Estos son os únicos elogios que vou decir. Estaba me dicindo ahora mismo que non lle gusta que o eloxen demasiado, entonces non hai máis eloxios, solamente por un. Ben, Efigenio é licenciado en doutorado en Sexoloxía pola Universidade de Lovaina, Bélxica, director do Instituto de Sexoloxía en CISEX para estudios de posgrado e do Máster en Sexoloxía, Educación e Asesoramento Sexual. Entre os anos 71 e 83, Efigenio forma parte da equipa de Educación para a Saúde do Ministerio de Sanidade. Profesor asociado de Sexoloxía na Facultade de Psicoloxía da Complutense de Madrid entre os anos 73 e 84. No 76 participa na fundación da Sociedade Española de Sexoloxía, da que foi presidente entre os anos 80 e 84. Fundador e membro activo da Revista Española de Sexoloxía. Como ben vedes, a súa trayectoria ven dende anos que abordar temas como sexoloxía e sexualidade non era doado. A pesar deso, Efigenio foi quen de ponlos en valor. A súa obra divídese en tres etapas diferenciadas. Ata os 80, fai traballo de divulgación con ciclos de educación sexual, contracepción, convivencia sexual, sexualidade e religiosidade. Do 90 ao 2000, investigación histórico-conceptual. Do 2002 ata a actualidade o seu traballo é de síntesis e recapitulación da sexoloxía como disciplina orientada ao ensino básico e superior, con libros de texto da asignatura optativa de educación sexual, así como ensaios e unha serie chamada Unha historia fantástica, el amor contado a los niños. Nestas jornadas falamos de encontros. Na anterior charla, Xis Oliveira falábanos do encontro dos xéneros e hoxe Efigenio falarános do encontro dos sexos. Cando queiras, e moitísimas grazas por estar aquí. Es porque a lo mejor es soberbia, porque le presentan a uno como pionero de cosas y luego lo pienso bien y digo, pero ¿qué es esto? Pionero, y la sexología está muy retrasada, y entonces pionero de qué, y entonces me digo yo para mí, ay, madre, no sé, como que es como elogio y después elogio y caída por dentro, dice uno, muy retrasados, vamos. No. Bueno, pues te lo agradezco, como tú decías, currículum, hay currículum, es verdad, si algo he hecho es vivir, eso es cierto. Entonces, por poco que haga uno, pues sabe cosas. Eso yo creo que sí. Y además he hecho bastante. Entonces, otra cosa es cómo sea eso que uno ha hecho, pero hacer, sí es cierto. Porque me ha gustado, he estado contento y he escrito mucho, sí, de muy diversas cosas, de muy diversas clases. Pero ahora vamos entonces con qué, con un punto que, bueno, con un tema que es el encuentro de los sexos, que es lo que nos trae aquí, o por lo menos a mí lo que me dijeron que hablara de ello. A lo mejor me levanto y veo casi mejor, porque estáis ahí como en la penumbra, ¿no? Y me gusta más ver caras conocidas, caras amigas, caras del máster de sexología. Ay, gracias. Caras del máster de sexología, caras del pueblo y caras de estudiantes que, dice uno, os habéis puesto a qué lado. Esta es mi derecha.
esta es mi izquierda, entonces os miro y como que sois dos bandas. Cuando digo dos bandas me refiero a que esta es la banda de jóvenes y esta es la banda un poco de gente madura, ¿no? Gente de madurez. O sea que algo se cae por aquí, pero miro y aquí veo risas, bueno, oigo también risas, jaleos, entonces digo, ¿a dónde miro yo? A ver, ¿a dónde miro? Bueno, esto es el lío. No hay muchos hombres tampoco, ¿no? Sí, algunos sí, porque veo que alborotas. Y eso inevitablemente dicen que es signo de virilidad, ¿no? Creo yo. Dicen eso, yo no, yo ya veis que no. Yo no tengo esa cualidad, por lo que veo. De yo calvorota, tal, no. Pero bueno, vamos a ver, que tengamos buen humor y sigamos adelante. A ver, me estaba yo planteando una cosa que es, bueno, me resulta difícil, no ahora, porque seáis unos más jóvenes, otros más adultos. Bueno, adultos también sois vosotros, ¿no? Porque si no parece que eso es un poco insulto, no sé. Pero bueno, edades, y hay una cosa que atraviesa todo, las edades, la adultez, la juventud, lo otro, que es pues lo que se llama, o lo que estáis llamando, yo creo, en estas jornadas, la igualdad, creo. Que seamos claro, dice, de una edad, de otra, de un sitio, de otro, en realidad el punto común que aquí está debatiéndose es la igualdad entre hombres y mujeres, o mejores, o por una educación de nuevos hombres, nuevas mujeres, distintos, mejores. Bueno, en realidad, a saber, los objetivos siempre se ponen altos, ¿no? Luego, pues tenemos que quedarnos en lo que nos quedamos, que es lo que tenemos, y dice, pues, eso es el tema más o menos realista, con una dosis u otra. Yo en este caso lo que quería plantearos es lo que sería el encuentro de los sexos. El lenguaje mío puede que sea en algún momento un poco no muy ordinario. Veréis, cuando yo hace bastantes años, respondía a preguntas que me planteaban, pues bueno, yo respondía como el que no era lo que era. Veréis, no es ningún trabalenguas. Es porque a mí me tomaban, en realidad, como decía antes en la presentación, Maribel, yo estudié la carrera de sexología y a veces he tenido que pedir perdón muchas veces. Por decir, casi me sale la canción del Mediterráneo, y yo, ¿qué voy a hacer? Yo nací en el Mediterráneo, y resulta que por una serie de casualidades, pues bueno, fui, y digo casualidades porque han sido muchas casualidades, estudié sexología, eran los años 60, entonces eran hermosos años, eso es verdad, hermosos. Eran, o fueron, yo qué sé. El asunto es que los vivimos bien y aprovechamos mucho, y yo estudié una sexología que apuntaba a bastante más adelante de lo que luego me encontré. Cuando digo me encontré, pues bueno, decían, no, es que aquí en España estamos muy retrasados, es que, bueno,
de retrasados o no en todas partes. Se va al ritmo que cada cual más o menos echa de un lado o de otro. No era ese el tema, sino el lenguaje mismo, que yo trataba de responder a preguntas que me planteaban sobre el sexo, pero en realidad, fijaos bien, no eran sobre el sexo. Era sobre los ovarios, los testículos, los genitales, las hormonas, la hipófisis, digamos, eran sobre elementos que yo confundiendo el sexo con los genitales. Incluso muchos siguen llamando sexo a los genitales. Y casi va a decir a veces solo a los genitales. ¿Por qué? Pues no sé, por conceptos. Entonces a mí siempre me han preocupado mucho los conceptos, las nociones. Bueno, cuando se estudia algo, es lógico, se estudian conceptos, ¿no? No es ningún invento. Cualquier disciplina se basa en unos conceptos que estudia unas realidades desde los conceptos, las nociones y, digamos, el cuerpo de estudio de la asignatura. Entonces, resulta que esto sucedió muy al principio, estoy hablando de los años 60, 70, pero ya estamos en el 2017, yo creo, ¿no? O sea que ha llovido mucho y yo me siento... Bueno, me sigo sintiendo un poco raro. En realidad me siento muy cómodo, si soy sincero. No me siento raro, nada raro. Pero me dicen que por qué hablo a veces con unos conceptos que no son buenos los conceptos. Y entonces sucede lo siguiente. Yo creo, mirando atrás, que hay una cosa muy curiosa que sucedió hace bastantes años. Yo, a la vista de que me preguntaban cosas que no eran de mi campo, dejé de responder a preguntas. Entonces, se podría decir que parecía un poco tonto. Pues no responde, es que no sabe, es que, bueno, aprendes muchas cosas, la carrera, la vida te da muchas cosas, pero yo quería entrar en mi campo. Yo quería que el sexo no fueran los genitales. Yo quería que la gente no confundiera. Es decir, que viera, por ejemplo, algo que, por decirlo en una frase, de Beauvoir, de Simone de Beauvoir, es el sexo es lo que me hace a mí la que soy. Digo que eso es una frase de ella porque en realidad, y esta era antes que yo, quiero decir, no, estoy hablando de los años 40 y pico, casi iba a decir no habíais nacido ni vosotras. No, por ahí. Bueno, nacíais. No digo ya esta banda, que no estaba enterada, ni estaba en turno, yo creo, ni en turno. Bueno, a lo que voy es a qué, porque es muy curioso esta mujer, cómo se plantea unas preguntas que si nos detuviéramos en ellas veríamos que son bien sencillas, bien inteligibles, cuando ella dice, ¿qué hace que yo sea mujer? Claro, ella se plantea, como es mujer, se plantea qué hace que yo sea mujer. Yo podría decir, yo me he planteado qué hace que yo sea hombre, ¿no? El asunto es que son preguntas que parecen, bueno, sencillas, cortas, pero es verdad que tiene mucho recorrido esas preguntas. ¿Cómo se hace un hombre? ¿Cómo se hace una mujer? Claro, generalmente se suele decir la biología, ya está. Unos genes, unas hormonas, unos órganos, ya está. Claro, y la biología hace órganos. Pero volvemos a lo de antes. El sexo no son los genitales.
genitales. Eso nos lo pone un poco más complicado, ¿no? Pero por otro lado resulta que el sexo es un concepto que nos ofrece mucho más que los genitales. Y esto es lo que me parece que puede ser, yo digo útil, y yo suelo decir también bonito. ¿Por qué? Porque es como una pequeña caja de sorpresas, a veces como un paisaje que dice uno, pues no sé si está el paisaje aquí o no, pero a mí me gusta, ¿no? O si este paisaje es el que yo veo, o otro no lo ve igual, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Ahí vuelvo a esa mujer de los años, la autora del segundo sexo, cuando decía, hay cosas que están pero no vemos, pero el hecho de que no lo veamos no hace que no estén. Como verlas, entrando en el sexo, entrando en preguntarse y interesarse por qué es el sexo. Claro, si nos quedamos en los genitales, no entramos. Es una parte. Yo creo que es verdad que esto no es ninguna bromita, que a todos nos cuesta porque el lenguaje marca. Y si nos hemos hecho a que el sexo sea esto y punto, pues que el sexo sea otra cosa no es nada fácil. No es que yo sea medio un poco tonto, el otro sea más tonto, menos tonto, no lo sé, es que son preguntas de otro orden. Entonces, veréis, a mí me intriga mucho cuánto tiempo ha ido pasando, lo digo por mí, porque mayor soy, ya lo veis, y cuando dejé de responder a estas preguntas, aquellas digo, que no eran especialmente de mi campo, me empecé a plantear otras y a trabajarlas. Entonces sí que me sentí más a gusto. Más a gusto en qué, en la sexología, que es lo mío, que es lo que he estudiado, que es lo que enseño, que es lo que trabajamos y dices, pero ¿sacamos algo? Sí, sacamos bastantes. Por ejemplo, un detalle que es el que nos trae aquí a estas jornadas sería cómo explicar que los sexos seamos distintos y seamos iguales. Esto es algo así como lo primero que me introduce, es que somos distintos, incluso con distintos rasgos, modos, formas, estilos. Hay quien dice, por ejemplo, nunca llegará un hombre a entender a una mujer. Y dice, pues bien dicho. Bien dicho, porque, vale, se responde a veces con qué, con decir, vale, un medio chiste, es tonto y ya está, peor para él. Vale. Pero en el fondo, hay un detalle importante, que es que queremos entender y ser entendidos. Y otro detalle más importante, queremos querer y que nos quieran. Esto entra del orden de un poco de vergüenza que da, un poco de pudor. Decir esto en público no es lo mismo que decir una barbaridad, otras cosas. ¿Por qué? Porque hay pudor. Y es lógico que también ese pudor le tengamos dentro del lenguaje que usamos, que nos callamos muchas cosas, ¿no? Entonces el mundo de los sexos en realidad no tiene por qué extrañarnos que esté hecho de, yo diría, a golpes, a cachos, a esquinazos, a medio... ¿Cómo se dice eso? Cuando los niños no hablan, balbucean o hablan a su manera, dicen cosas, no están bien dichas. Bueno, yo creo que aquí estaría muy bien reconocer que no sabemos hablar bien, ¿no?
no sabemos hablar bien. ¿Por qué? Porque no acertamos a decirlo, porque son realidades que se nos escapan, que resbalan. Entonces tendemos en muchas ocasiones a resumir y a reducir el sentido de muchas cosas. No nos gusta, a nadie nos gusta. Creo que si somos sinceros nos pasa eso mucho. Por ejemplo, el lenguaje del amor no se usa así por las buenas en la calle, en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque puede parecer, eso da pudor, puede parecer una cosa inapropiada, una cosa que no es para estar en público, para hablar en público. ¿Qué sucede? Que el hecho mismo de ser sexuados nos connota así, nos hace así. Yo tengo la impresión de que es muy fuerte ser sexuados. Y no acertamos a entenderlo, pero es un poco más raro cuando huimos de ese lenguaje de ser sexuados. Reconozco que esta misma expresión, ser sexuados, sigue chocando, porque me lo dicen. Digo, reconozco, no es muy inteligente, pero me lo dicen. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué hablas de que los humanos somos sexuados? Pues sí, porque somos hombres y mujeres. No, mira que hay incluso hombres. Bueno, aquí se inventa todo lo que cada cual quiere. Hay hombres y mujeres, hay dos sexos. Eso es bastante claro. Pero usamos muchos subterfugios para confundir una serie de rasgos, de modos de ser, que lo calificamos de otra cosa. Por ejemplo, un gay, decimos, él no es un hombre. Y dice uno, vamos a ver, o una lesbiana no es una mujer, es una mujer. Y un gay es un hombre, ¿no? Claro, con muchas variantes, hay variantes. Pero en sí lo que nos une, sobre todo lo demás, es ser hombres y mujeres. Fijaos bien, no digo hombres o mujeres, como si hubiera que elegir y decir, o eres una cosa o eres otra, porque en ocasiones se dan hechos bien claros en donde resulta que hay intersexualidades, que no son patologías, no son enfermedades. Digámoslo así con un lenguaje bastante de entendernos, yo creo, vamos a ver si se entiende un poco, yo creo, o si yo me explico. Todo hombre lleva una cierta dosis de mujer dentro. Toda mujer lleva una cierta dosis de hombre dentro. El asunto es esa cierta dosis. ¿Y cuánto? ¿Y cómo? Bueno, ese es un asunto. A veces sale más, a veces sale menos, en ocasiones, en edades, en situaciones. Pero lo curioso es que hay algo que es ser sexuados que nos une más de lo que creemos. ¿Cuánto digo más de lo que creemos? Bueno, más que los genitales, por decirlo más claro. Es el hecho de ser sexuados. Se podría decir que los hombres y las mujeres en realidad somos la misma materia prima, la misma plastilina, vamos a decirlo, solo que modulada y salen juguetes distintos, ¿no? O rasgos o juguetes con rasgos distintos. A uno le pongo así, al otro le pongo asado, le hago así la cabeza, le hago así el ombligo y le hago... Bueno, yo lo modulo, lo modelo, pero el interés de ser sexuados
es hondo, es transversal, transversal, se podría decir que está reverberando, está viviendo. Si nos interesáramos un poco más por qué es ser sexuados, veríamos que somos más cercanos de lo que nos parece. Dicho así en claro, que somos de la misma materia, solo que uno se compone de una manera y de otra, y salen distintos, vamos a decir, personajes, pero la plastilina es la misma. Entonces, si la materia prima es la misma, somos más parecidos, más iguales, ahí ya no diría yo parecidos, de lo que creemos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo hemos visto poco? Sí, es cierto, en la historia, a lo largo del tiempo, no se ha querido ver. Ahora tenemos ocasiones de verlo. Pues a lo mejor esta ocasión, esta oportunidad, nos lleva no a que ganen las mujeres, a que ganen los hombres, sino a que veamos lo que cuece, lo que se cuece en ese horno de hacerse hombres y mujeres, con, digo, variantes, que son variantes, es evidente. Variantes que no son enfermedades, que no son patologías, que no son anomalías. Conclusión, que ser sexuados es un concepto que nos dice muchas cosas, pero si no le usamos, pues no vemos lo que nos dice. Ahí es donde veis, yo tengo una parte de razón, que a veces digo, la tengo una parte grande. Y otras veces digo, pero poco, porque saco muy poco. ¿Por qué? Porque en general, década tras década, se sigue usando el sexo para nombrar los genitales. Y ya está, los genitales tienen sus nombres. ¿Para qué ponerle sexo? ¿Qué es el sexo en realidad? Veréis. Como somos greco-romanos o latinos, es decir, venimos de los romanos y de los griegos, y hablamos griego, este es un caso muy curioso de hablar griego sin saberlo. Cuando decimos sexo, estamos usando una palabra griega, que es la traducción de la que los romanos pusieron como sex. A partir de ahí no hemos cambiado nada la palabra. Y eso quiere decir cortados. Cortados no es ni más ni menos que una historia que es conocida para indicar que los dioses cortaron por la mitad a los humanos porque se habían hecho díscolos. Bueno, es una anécdota, ¿eh? De ahí salen leyendas tales como las medias naranjas. Que maldita la gracia que pintan las medias naranjas, porque de medias naranjas no se ha tratado nunca. Pero alguien fue, le insufló esa anécdota y dijo, ¡ah! La media naranja, claro, a buscar la media naranja o algo así. Y entonces la gente le fue bien porque eso era divertido y distraído, y entonces se fue a pensar en medias naranjas. Pero son los humanos los que son de una condición compartida. Compartida. Es decir, los hombres y las mujeres. Si quitamos esa anécdota de las naranjas, a lo mejor nos quedamos con la palabra y lo que nos dice. Lo cual no estaría mal. Cuando digo la palabra y lo que nos dice, que es el concepto. ¿Qué es ser sexuado? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es el sexo? Pues eso, ese valor que tenemos los humanos por ser humanos, ojo, y estoy diciendo valor, no estoy diciendo rémora o peligro o lastre, estoy diciendo valor,
de poder atraernos los unos a los otros, siendo cortados, es decir, compartiendo. ¿Compartiendo qué? Mejor que compartir, habría que decir compartiéndose, que a lo mejor sería más claro para no irse de un lado o caerse de un lado o del otro, sino estar en los dos. Compartiéndose es lo que hacemos mejor o peor. Los que se casan, los que se juntan sin casarse, los que, en realidad, los que se quieren, los que se aman. Eso es, dicho así un poco rápido, el objetivo, la finalidad del sexo. Compartirse, porque lo que el sexo hace es crear atracción. ¿A qué llamamos más claro esta palabra atracción? Decimos quererse, atraerse, en realidad nos da un poco de miedo, pero la decimos a veces y decimos te amo, te quiero. Y a veces nos ponemos un poco repipis y decimos más cosas poéticas, con versos, con postales, o ahora lo pondremos en las redes sociales, lo mismo que en otra ocasión lo ponías, en dedicar un disco al que yo quiero más. Y dices, no exageres, que a la vuelta de la esquina a lo mejor no vas a seguirlo pensando. Vale, da igual. ¿Por qué? Son sensaciones, son sentimientos, son emociones, lo decimos. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Que luego no es así? Bueno, hay de todo. Hay sentimientos que son mayores, son menores, hay sensaciones, hay percepciones, hay mucho, que es el vivir. Digamos que eso somos, vivimos. Lo que no somos es máquinas, lo que no somos es plantas, tampoco no somos plantas. Por cierto, tampoco animalitos del campo, gusanos o tortugas, yo qué sé, no somos. Ni esos que dicen que son el modelo de vida sexual riquísima, o que están todo el día, dale que dale, dale que dale, y venga orgasmos, y ¿para qué tanto orgasmo? A volverte tonto, porque al fin y al cabo, cuando ellos acaban, siguen siendo lo que son. Han crecido mucho en su inteligencia, en su bondad, en su amabilidad, no lo sabemos, son preguntas estúpidas. ¿Para qué ponerlas? ¿Para qué plantearlas? Vuelvo a mis preguntas pequeñas y modestas, pero que entiendo que me den un poco más, ¿no? Bueno, el asunto de compararse con los animales es otra historia, no nos vamos a meter con ella porque es una historia que les ha dado fuerte a muchos hoy, ¿no? Les ha dado fuerte. ¿Que somos animales? No lo creo. No lo creo. En este caso, en lo que estamos hablando, en el sexo y en el amor, somos humanos. Ojo, que ya es bastante. Si a alguno le parece poco ser humano, vale, que se meta con los animales. Y que se junte con los animales, o sea, que coja además una animalada detrás, que la puede tener, pero no es bastante ya ser humano. Digo yo, vamos. En realidad, el nombre de sexo, la palabra sexo, es una historia de humanos, es una historia que ha nacido para ser humanos, para hacerse más humanos y para mostrar cualidades humanas. Entonces, ¿por qué metemos a los animales tanto en esto? Es que no nos entendemos muy bien como humanos, digo, insisto, y de nuevo como humanos, porque es una historia de humanos. Me parece que ese detalle, yo reconozco que a veces soy un poco exagerado. Y entonces, sí, no cabe duda que en ocasiones
pues me dicen, hombre, pero es que lo que dices es un poco fuerte, bárbaro, ¿eh? Es que decir que no somos animales, cuando todo el mundo está recurriendo a las ciencias biológicas para explicar muchas cosas, ¿por qué recurrir tanto a las ciencias biológicas? Es que las ciencias humanas y sociales no son ciencias, porque hay muchos elementos que nos lo han ido dando las ciencias humanas, digo humanas y sociales, que es los humanos viviendo en sociedad, ¿no? Tenemos que ir a los animales. Bueno, como yo soy exagerado y lo reconozco, pues me callo y digo, vale, pues si he exagerado, lo retiro y ya está. Pero me huele un poco a más exageración que la mía ir continuamente a los animales a buscar, bueno, digo, el rinencéfalo, el antropocopilepitigo, no sé cómo decir, según las capas de la evolución que le pongamos. Insisto que me interesa que estos valores del ser sexuado son valores de humanos. En el peor de los casos podríamos decir que resumimos o reducimos el campo para no cometer más errores todavía y limitamos los posibles pocos errores que hayamos conocido o que hayamos cometido, ¿no? Diciendo algo de humanos, ¿cómo en realidad el amor qué es? El fruto del ser sexuados tal como nos lo organizamos para amarnos. Claro, alguien dirá mal. Bueno, no sé. Regular. Según Podemos, dice, bueno, como gato panza arriba, decía el Clodomiro ese de la canción. ¿Cómo te va la vida? Pues como gato panza arriba. Que me defiendo, vale, pues bueno, ¿qué decir de esto de qué es el amor? Se han dicho tantas cosas que no quiero decir ninguna más, pero lo que sí es claro es que nos queremos organizar con un elemento y un valor que sea tener en cuenta, o sea, no prescindir de que podemos amarnos. A ver si encontráis a alguien que prescinda de que puede amarse. Y si encuentra a alguien que le llama y que le atrae y del cual se siente atraído, a ver si queréis, o a ver si lo que hace es irse por otro lado. Mal puede estar, diremos que es un tímido, que no se atreve, que tiene problemas, que no se comunica bien, que no sé qué le pasa, que no acierta, pero en sí, lo que es el amor como forma de organización, lo tenemos ahí. ¿Qué es el amor si le quitamos eso que llamamos el sexo? Pues es un amor no sexuado. Si somos sexuados, podemos amarnos con amor que es sexuado. Este sería otro de las cosas que generalmente tampoco es un lenguaje incluso que parece raro. Un amor sexuado. Hay amor que no sea sexuado cuando se siente como realmente sentido y deseado y llevado a cabo como es sexuado. Un hombre y una mujer se desean, se atraen. Bueno, voy a decir una de esas variantes, ¿vale? Un hombre y un hombre que son gays, se desean y se atraen porque son sexuados, ojo. En realidad la palabra o la fórmula de ser sexuados nos dice más cosas, nos dice bastantes cosas
de interés que nos pueden ayudar a entender por qué somos tan cercanos, por qué somos de la misma materia, por qué vivimos cosas tan parecidas, por qué somos tan iguales. Bueno, se me ocurre otro punto que es un poco escandaloso, lo reconozco, que es también el siguiente. Vamos a ver, ser sexuados, vivirse como sexuados y expresarse como tales, suele ser algo que de por sí es una expresión de fragilidad. ¿Fragilidad qué quiero decir? Vulnerabilidad. Alguien, digamos, se siente uno desarmado. Sí, se siente uno desnudo. Sí, se siente uno vulnerable. Sí. ¿Con quién se siente? Claro. No con cualquiera. Con cualquiera es cualquiera. Un funcionario, con perdón o sin perdón, y aquí estáis funcionarios, no se siente vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene el marco que le da las atribuciones que tiene y hace su función y su trabajo, y lo hace. Pero no estoy hablando del mundo de la organización del poder, en el sentido institucional del término. Estoy hablando de las relaciones de humanos con humanos, las relaciones humanas. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables? Digo yo, vamos a ver. Vienen rachas de vez en cuando, en la historia lo vemos, que las mujeres o los hombres, y digo las mujeres o los hombres, en gremio, casi iba a decir con perdón, pero bueno, sin perdón, porque sí, y lo reconocemos todos. Entonces se juntan y dicen, pues vamos a hacer huelga, ¿vale? O vamos a no cumplir con nuestras obligaciones, o vamos a hacerles la contra, o vamos a ponernos en contra. ¿Qué sucede? Que en lugar de ser hombres y mujeres, se hacen eso que se llaman, pues, grupos, facciones, tales como nosotras las mujeres os decimos que os vais a enterar. Nosotros los hombres os decimos que sepáis que la vais a poner cara. ¿Qué hacen? Se echan amenazas, ¿no? Lo digo muy rápido, por no detenerme, porque es una cosa fea, de por sí, no me gusta. Es feo. Se hacen facciones. Digamos, se hacen batallas, se hace la guerra. La guerra de los sexos es eso. Tú con los tuyos, yo con los míos. A luchar cada uno por su cuenta, o cosas parecidas. Bueno, esto dado por no dicho, porque a lo mejor es un poco tonto dicho así. Pero me refiero a que, de hecho, lo que buscan ante el hecho de sentirse vulnerables es cómo apoyarse en el poder. ¿Qué poder? Bueno, el que encuentra cada cual a mano. Pero yo no quiero hablar de poder. Eso también es importante para aclarar esto. Yo quiero seguir hablando de vulnerabilidad y de fragilidad. Y si cada sexo es frágil y vulnerable, estoy queriendo decir que no es que las mujeres sean frágiles y débiles, no.
hay un tópico o una creencia que dice las mujeres son menos fuertes, menos vigorosas, menos resistentes, menos no sé qué. Bueno, si seguimos en esa dirección, sacamos muchos menos. ¿Eh? No quiero decir ninguno para que no lo tomemos esto a lo mejor terminamos mal, pero digo terminamos mal, por ahí alguien ha dicho juju, no. Generalmente compararse es reñir a ver quién es más grande y a ver quién es más importante. Por ejemplo, ¿quiénes valen más? ¿Los hombres o las mujeres? Una pregunta increíble que siempre me ha dado la misma risa porque no encuentro sentido a esa pregunta. Y es una pregunta que se plantea no así como la he dicho yo, pero de otras muchas maneras sí. Por ejemplo, ¿quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes resisten más en el agua, los hombres o las mujeres? ¿Quién conduce mejor, los hombres o las mujeres? ¿Quién lleva la casa con los hombres o las mujeres? No sé si ve la cantidad de cosas que tenemos. A ver quién es más o mejor. Esto justo es lo que quería decir con vulnerable. Yo soy vulnerable. Y yo nulo, vamos, exagerando, vamos a ponernos a decirlo así, nulo. Y tú, nulo en cosas. ¿Qué remedio nos queda? Si lo reconocemos, todos reconocemos que tú eres de mucho valor en esto y en esto y en esto. Y en esto y en esto y en esto y en muchas cosas, una fila de cosas. Y tú en esto y en esto y en esto. Pero fijaos bien, para eso hace falta verse frágil. Porque desde el poder nadie se ve frágil. Y el amor es fragilidad por definición, es vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, que se olvide el más fresco de vivir eso que se llama la experiencia del amor. ¿Qué es la experiencia del amor? Bueno, hoy el título de la ponencia era el encuentro de los sexos. A eso quería llegar, ¿no? El encuentro de los sexos. En realidad el título lo eligieron aquí. Yo dije, bueno, pues según vosotros vaya, según la jornada, pero me chocó, me gustó, claro que me gustó, y luego además pensé en que hay ese concepto de encuentro de los sexos, lógicamente no es yo contigo, tú conmigo, tú con este con esta, etc. Pero es una de las cosas más bonitas que en la época, en el siglo pasado, empezando la modernización de los sexos, empezó a ponerse en movimientos para mover, estudiar, conocer. ¿Qué es eso que llamamos un sexo y otro sexo? ¿Qué es eso de ser de un sexo y otro sexo? ¿Por qué? Porque en ocasiones se dice, no, el sexo en realidad, bueno, pues es algo genital, es lo genital, es el sexo, que, bueno, dar el valor fuerte al sexo equivale a entrar de nuevo otra vez en pensar eso que decimos cuando decimos que somos sexuados y que somos frágiles y que somos vulnerables y que somos de la misma plastilina o materia prima y que somos y que los sexos son un continuo. No son uno u otro, sino un continuo en donde en ocasiones no se sabe dónde acaba uno y dónde empieza el otro. ¿Por qué? Es un continuo.
por decirlo de otra manera, como el continuo de los sexos es un concepto en sexología y a lo mejor es un poco más complicado de entender, pero vamos a ver, una imagen sería bastante más comprensible, como es la imagen de la justicia, la balanza, ¿no? No sé si veis lo que sucede en esa balanza de los dos platillos, que si tocas uno, sube, baja uno, sube el otro. No puedes tocar uno sin que repercuta en el otro. No puedes. Y dice, claro, no puedes. A ver cómo lo haces. ¿Por qué? Porque los sexos son los dos. Porque ser sexuado es una manera de vivir en el mundo con el otro, así lo diría Simone de Beauvoir de una manera muy sencilla, para entender el mundo y vivir en él, más o menos, digo, de una manera muy sencilla, ojo, no es que sea tan sencillo, pero son fórmulas que ya usaba mucho, es un segundo sexo. Conclusión, digo yo para mí, que a lo mejor terminamos reconociendo una cosa, o terminamos o nos damos cuenta del interés de una cosa, de ese interés que trae consigo el ver que somos sexuados. Entonces yo estaría bastante contento de hilar un concepto con otro concepto, con otro concepto, que son una serie de cualidades que tenemos, ojo, y que muchas veces, pero muchas, lo tomamos como negatividades. Porque tú, vale. Sí, yo, sí, así. Lo del platillo que baja o el platillo que sube. Pero es que si tú bajas, yo subo, si tú subes, yo baja. Es muy curioso que no se puede entender a un sexo sin el otro. Por ejemplo, decía al principio, a ver quién es capaz de entender a una mujer que no sea mujer. Falso. El planteamiento mismo es falso. Es una dicotomía de porque eres mujer te entenderá una mujer, o te entenderás con una mujer, y porque eres hombre te entenderás con un hombre, y con los hombres, y porque eres hombre vas a compartir con ellos, porque sois de la misma casta, y de la misma ralea, y del mismo, ya sabemos, del mismo corral. Vale, y como sois mujeres, sois de la misma. Uno se pregunta qué nos ha pasado como sexual. ¿Por qué tenemos tan lejano ese concepto que nos puede ayudar a comprender por lo menos una serie de cualidades para entenderse mejor, para que podamos entendernos mejor los unos y los otros? Fijaos bien que esto que estoy tratando de deciros no es ni mucho menos ser buenos, portaros bien y que Dios os bendiga y que los dioses os colmen de favores. No es buena voluntad, no es buenismo, es interés, porque de hecho nos interesa amarnos, atraernos, desearnos, nos interesa. O sea, nos interesa así de claro. Como inteligentes que somos, los humanos buscamos las maneras, pero parece que no las encontramos muy bien. Parece que hay mucho torpe. Digo mucho torpe. Lo digo en broma, porque habría que decir, a ver, esa frase que quiere decir. Sí, hay mucho torpe. O mucho follón, y dice uno, oye, ¿sabes que a lo mejor no hay tanto follón? A lo mejor no hay tanto torpe. Mira que mucha gente se las apaña. Hombre, como somos muchos, es verdad que hay para todo. Entonces, ¿qué sucede? Somos muchos. Entonces, contemos con que hay muchos
que van a cometer errores, o que se cometen errores. Yo no sería tan negro, tan pesimista, tan... No lo sería. En cuanto a qué pasa con las mujeres, los hombres, no se entienden, se entienden. Yo creo que nos interesa. Nos interesa más de lo que parece, claro, eso es evidente. Lo que pasa es que hablar con sinceridad da pudor. Y da pudor, o da vergüenza. Bueno, contar con esos elementos, estudiar estos conceptos, ver esos hechos, nos dice que estas cosas son así. Y tenemos esto así, son dificultades, ¿vale? Pero conocer las dificultades, ¿qué hace? Pues conocerlas, en lugar de rechazarlas, en lugar de decir, bueno, esto es maldita naturaleza, o esto no tiene, es fatal, o la fatalidad. Digamos que es eso. Hay un camino que no está nada mal, que lo hemos seguido y ha dado muchos y buenos resultados, que es la educación sexual. ¿Qué es la educación sexual? La educación de los sexos. Eso quiere decir sexual. Un sexo es en referencia a otro sexo. Y otro sexo es en referencia a un sexo. Pero ahora lo están dando un cariz que parece que es genital, más genital. ¿Por qué? Porque la salud, no coger enfermedades, es ojo con los abortos, o con los embarazos, perdón, es el genital y los preservativos y los... ¿Qué sucede? Que esto sí, claro que esto sí. ¿Por qué? Porque son los detalles propios de montón de situaciones que suceden, pero el sexo, volvemos otra vez a lo de antes, no es el genital, porque tenemos mucho que se juega en ello como un sexo y otro sexo, como sujeto sexual. Digo que la educación sexual ha sido una buena cosa y hablo desde 3, 4 décadas para atrás. Últimamente la están quitando y poniendo que, bueno, digamos quitando, no nos interesa. ¿Por qué? Porque para dar una charla y decir 4 cosas, lo que necesitamos es que los chavales y chavalas conozcan qué es el sexo. Ojo, y los genitales también, claro. Pero más el sexo porque es el que más puede dar. Y el sexo tiene preguntas hermosísimas, alucinantes, valiosísimas. El sexo es una caja de sorpresas. Habiéndolo reducido a lo que lo hemos reducido, digámoslo claro, follar y punto, no tiene muchas preguntas. Bueno, sí, tiene algunas. Usa el preservativo. ¿Y cómo se pone el preservativo? Claro que tiene, también tiene. Y todas ellas entran en la educación sexual. Pero es la educación de los sexos, es el interés que puede darnos el hecho de ser sexuados. Tengo la impresión de que estamos teniendo una oportunidad muy buena para meternos en el sexo. Es decir, tomar en serio ese hecho de ser sexuados y sacar de ahí cualidades y valores que tenemos los humanos por el hecho de ser sexuados. Ahí veis lo que pasa, que yo me pongo a hablar y no me entero. Entonces, me comunica que hacemos una pausita. Bueno, sí, una pausita para que preguntéis cosas o que me critiquéis en algo que a lo mejor yo soy exagerado, lo digo, es verdad, lo reconozco además, pero a lo mejor algo se ha escapado y ha ido por donde no era. Entonces, de todo esto que he dicho, en realidad, ¿qué quería decir para terminar? Bueno, pues que el encuentro de los sexos es un buen rollo.
Sí, a veces los viejos, los muy viejos no, los no muy viejos, dicen estos jóvenes, ay, ¿qué vida llevan? Bueno, pero al fin y al cabo lo entienden. Si no lo entienden todos, lo entienden muchos. Hay cambios. Quiere decir que se puede follar más, follar menos. Se puede ser tolerante con esas actitudes que en otro momento fueron muy tajantes por parte de ideologías, por parte de morales. Y entonces, pero lo importante que nos podemos jugar es que hombres y mujeres podamos encontrarnos de una manera un poco más alegre. Vale, de acuerdo, un poco más, un poco menos, eso que llamamos follar de esta manera, la otra, vale. Es curioso que muchos admiten muy claro por dentro y en privado que lo más importante no es follar más o follar menos. Esto no se dice en público, pero en privado se admite. Estoy aludiendo a las consultas de sexología, de terapia y de asesoramiento. Se dice claramente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué importa? ¿Qué importa quererse? ¿Qué importa llevarse bien? ¿Qué nos interesa? O sea, no es de tontos. Porque yo no quiero estar con una mujer o con un hombre que sea con el que me lleve mal. Bueno, ganamos mucho. Eso quería decir. Y que la sexología ha hecho en esta modernización del último siglo, ha hecho mucho a través de los conceptos, por redefinir un sexo, otro sexo, las relaciones de los sexos y conceptos por entender. Entender, ojo, entender a unos y otros. No poner etiquetas donde antes se pusieron unas, ahora pongo otras. O no decir que los buenos han sido unos, ahora toca a los otros. O no decir que todo es normal, porque no es verdad, no todo es normal. Hay cosas y cosas que podemos valorar y no se trata de decir todo normal y todo vale lo mismo. No es verdad, no lo solemos pensar así cuando vemos lo que la gente opina en privado. No coincide mucho con eso que se llaman opiniones de estilo político. Conclusión. Bueno, la sexología ha hecho bastante por eso y podría ser útil, sobre todo por el conocimiento de los sexos, es decir, conocer al otro. Para conocer al otro, la educación sexual es una buena idea. No se puede conocer así sin más, porque un día llueve y ya llueve. Y ya está, ¿es la naturaleza? No. ¿Hay quien lo puede decir? Pues que lo siga diciendo, pero generalmente es estudiando un poco, y no cualquier educación sexual, una charla y ya está. Es algo más articulado, más organizado. ¿Para qué? Porque no es una cosa que se hace en un pispás. Es evolución y es niños, adolescentes, jóvenes, bueno, y se hace un camino y se puede dialogar mejor, conociéndose, etc. Esto podía extenderme más, tenía 2 o 3 cosas más, pero yo creo que está claro. Entonces con eso hago una pausita y os doy la palabra. ¿A quién? Pues a quien Maribel vea y ya. Hay que preguntar, haremos un coloquio. Nadie quiere decir nada, preguntar nada, debatir. Sí, a mí me sorprende o optimismo do profesor cando eu vexo na sociedade un retroceso e
e unha autocensura cada vez máis intensa e certas crenzas recuperando terreno e sin embargo vostede di que estamos nun momento bo para crear e medrar neste conocemento. Es verdad, yo podría no tener motivos para ser optimista. Podría no tenerlos, pero los tengo. Y sinceramente veo que tenemos más conocimiento, incluso aunque haya detalles que se nos escapan, se nos van, se van por la frivolidad, se van por la riña, o sea, la lucha de poder, en lugar de irse por sitios que podían dar más resultado. A pesar de eso, se podría decir que yo no puedo ser pesimista. Yo creo. No puedo. Y de hecho lo veo porque las herramientas las veo cada vez más vivas. Me refiero a las herramientas del conocimiento, del estudio, de la educación. La educación sexual se ha ido quitando y eso no da alegría. Vamos, no da. Es eso, ¿no? Tú dices, entonces, ¿cómo va a ser esto posible si quitamos cada vez más eso y lo reducimos a una lucha contra enfermedades, como en los buenos tiempos, ¿no? En los buenos tiempos, hubo buenos tiempos. Bueno, yo conocí a alguno, además. Sí, y dices, incluso no tiene por qué parecerse. No sé, me preguntas cosas, es complicado. Hasta aquí te voy a responder, pero no te puedo responder más. Sí, me das las gracias, de veras, sí. Pero te respondo a medias. Sí, es verdad. ¿Alguien más? A mí gustaríame que tenga unha explicación o profesor para a actitude dos cleros e as jerarquías das religións monoteístas que penalizan e excluen todo o que teña que ver con un sexo non procreativo. Porque hai ese afán nas jerarquías, sobre todo na católica, de demonizar o sexo e de tratar de reprimir o sexo, de condenar a persoas que non responden aos estereotipos que eles contemplan como correctos. Por que ese afán da Iglesia Católica co sexo? Pregunto, se hai unha explicación racional. Es curioso, pero cuando se estudia este tema en nuestro campo, en sexología, es curioso. Yo creo que la Iglesia Católica no es la protagonista de esto. Hay unos hechos muy claros en el siglo I, bueno, en el siglo -1 y en el I, pero que hay buenos estudios contando cómo las restricciones morales del emperador Augusto, que es el que pasa de la república al imperio, es decir, el gran emperador, que lo explican muy bien. Una austeridad moral bastante organizada y que, curiosamente, el cristianismo tuvo poco que hacer para ser austero, o sea, para ser, no sé si decir más austero,
claro, es evidente que lo que más hemos conocido todos como una moral sociológica es una moral católica. Entonces conocemos más el protagonismo de la moral católica, de la Iglesia católica, es decir, de las instituciones. Y tendemos, yo creo, a reducir o a hacerle a la Iglesia responsable de ese punto. Es curioso esto porque se ha estudiado bastante este punto de quién inicia lo que es el proceso de austerización de la moral sexual en Occidente, ¿no? Ahí hay muchos trabajos y buenos, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que quitemos el punto que tú preguntas? No quiero quitar el punto que tú planteas, ¿no? Porque es un hecho. Las morales de religiones monoteístas son así. Y ese es un argumento bien claro y bien extendido. A mí me da la impresión, de todos modos, no lo sé, es por decir un poquito a mi manera lo que yo pensaría, que hay hoy un descenso muy grande de esa moral y hay una búsqueda de otras morales o éticas, ¿no? Y yo creo que posiblemente lo que nos suceda es que estamos todos bastante de acuerdo en que no nos gusta. Es bastante repelente o cutre, no tiene mucho atractivo esa moral, no tiene. Y sin embargo, plantéese otra. Te daré una formulita, veréis. Yo ahora estoy haciendo una cosa que es por ocasión, es un poco por azar, por eso yo estoy releyendo por tercera vez las obras completas de Simone de Beauvoir, porque por una situación en la que me he enredado y entonces resulta que... Y entonces veo que un librito pequeño del año 47, ojo, 47, pero no olvidemos que no es en este país, es en otro. No obstante, están también en posguerra, es decir, salen de una guerra, otra guerra, pero Simone de Beauvoir titula el libro Por una moral de la ambigüedad. Y si te gusta, pues lo celebramos, porque tiene mucho coraje. Es realmente de esos libritos pequeños que dan algo para pensar y además fuerte, potente. Con 39 años, 38 tenía ella escribiendo ese librito. Y es algo que uno lo lee hoy, y dice uno, pero... Y lo que plantea es eso, las bases para una ética libre. No es ácrata, no es utópica, se puede decir que no es utópica, fundamenta filosóficamente. Entonces, por eso todavía choca más. Bueno, esto sería una formulita. Ya que estoy yo leyendo todo eso y viendo, pues es verdad, yo ya de paso reparto fórmulas. Yo que no quería, o no era de los que repartían fórmulas, pero esta es buena, ¿no? Alguén máis? Eu quedome con un par de conceptos, bueno, con
con bastantes de toda a charla, pero con un sobre todo, que eu creo que é o lema destas jornadas, que non comparemos, encontremos, non? É un pouco a finalidade para que esta igualdade chegue a cabo en algún momento. E despois gustoume o da vulnerabilidade e a facilidade de sexos, e que eso lévanos a complementarnos. Creo que é un concepto que, bueno, que eu non nunca, en ningún momento plantexara isto, e gusta, a vulnerabilidade e a facilidade lévanos a complementarnos. Me alegra que destaques esas dos cosas, o esos dos detalles. El último, sobre todo, porque el último es un poco sorprendente, yo creo. O suele ser sorprendente, yo lo he ido viendo desde hace unos, tal vez, 10, 15 años, en donde hay cada vez más situaciones en que hay, por ejemplo, crisis de parejas, que son crisis, bueno, crisis, vamos a decir crisis, la palabra crisis con todo lo que tiene de variado, ¿no? Y lo que se busca, pues, es también muy variado, es decir, soluciones muy distintas según las parejas, las relaciones. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que en realidad lo que se vive con mucha frecuencia es una situación que generalmente se tenía unas certezas, y esas certezas, bueno, pues se han aminorado, esos apoyos no resisten como antes, y claro, se encuentran quién, uno, otro, quién más, quién menos, pero en principio uno, otro, sin eso que se puede llamar certezas que fundamentan un proyecto, una vida, un compartir, un encuentro, muchas cosas que es una pareja, ¿no? Y que en ocasiones eso que antes decíamos de esa ética, que es esa moral tradicional que hemos ido más o menos toreando, llega un momento en que deja de dar, deja de ser base, y entonces se encuentra mucha se fragiliza una relación, pero es que además se fragiliza cada uno de los que forman la relación, ¿no? Entonces es muy curioso porque aquí decía alguien, oye, ver el problema a veces es ver ya parte de la solución, ¿no? Y generalmente en público no gusta, esto da vergüenza. Otra vez volvemos al pudor, ¿no? Es como sentirse desnudo. Es verdad, es ser frágil. Es mejor decir, venga, hombre, pues cada uno por su lado, ya está, y se acabó, y ya se verá lo que sale. Y bueno, por supuesto que siempre está ahí esa solución, ¿no? Porque el asunto central es que somos libres. Porque hay separación, divorcio o lo que sea, se puede. Pero posiblemente hemos confiado mucho en las instituciones, nos hemos apoyado mucho en ellas, y hay cosas que las instituciones no dan herramientas, dan vehículos, hay facilitaciones para que cada cual sea más lo que puede ser, pero no es
con perdón, iba a decir, estoy viendo aquí a un alcalde, no es un alcalde el que da la seguridad a los ciudadanos, contribuye con una serie de elementos y además da el toque y da cosas y puede mover, pero en términos públicos, ojo, pero en términos particulares, privados, es decir, de intimidad, en donde uno es bastante exigente, no encontramos. Quien nos daba antes no nos da. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, yo ahí sí que, ¿veis? Esto sí que sería útil, ya que he dicho un alcalde, pues vuelvo a referirme a las autoridades. Es muy curioso porque, así como en la educación, en la enseñanza puede ser de mucha utilidad, lo que es articular una educación sexual, por lo menos, aunque sea poco, para que los jóvenes discutan, hablen, se informen, tengan unos conceptos, unas nociones, así los servicios que hace años teníamos de asesoramiento, pero no digo solo para jóvenes, sino para parejas, puedan ser una herramienta para recurrir a ellas y decir, bueno, ahí está en algunos momentos el asesoramiento y no descarto también que en otros momentos sea la terapia, pero bueno, todo eso sin exagerar, es decir, me refiero a que en algún momento esa crisis, esas rupturas tienen mucho de recomposición de la vida, de la relación, y dices, bueno, mira, así vivimos, así somos, ¿por qué nos vamos a extrañar? Entonces, asumiéndolo por lo menos, no hacemos el problema mayor. Pero a mí me parece que sí es fuerte eso por lo que indica de vulnerabilidad individual y que se apoya en el otro. ¿Qué otro? El otro que sea. Y yo aquí diría de nuevo el otro sexuado, porque si pensamos en parejas de distinto sexo, pues, o del mismo, podemos decir el otro sexuado, y nos podemos entender. Sí, yo creo que eso se va a notar, bueno, cada vez más, es lógico, en una sociedad muy desindividualizada, despersonalizada, pero me parece que es, por lo menos tener eso, me parece, no sé, yo encuentro que se acepta muy gratamente eso que podría ser una vergüenza. Y sin embargo, aunque queramos poder, y queramos medios, y queramos dinero, y queramos lo que queramos, reconocemos que lo que es frágil y vulnerable, o cuando somos. Y dice uno, reconocerlo y por lo menos no aumentar. Yo creo que sí, ese detalle. Bueno, había dicho otro, pero no, para no meternos en más o en prolongar, porque yo creo que me parece que estáis ya a lo mejor, o estamos fuera de hora, no sé. Si alguien quiere falar. Si no, damos as gracias a Efigenia, que foi un placer. Sí, lo ha sido.